queridos, eso es. Buenas tardes de nuevo, queridos amigos, queridos seguidores de las redes sociales de Casa Rusa. Encantado de teneros otra vez aquí presentes. Y hoy precisamente vamos a la conferencia el encuentro que tenemos hoy, la conferencia la vamos a dedicar a un autor estamos celebrando el 124 aniversario del nacimiento de Mikhail Bulgakov. Entonces, queríamos hoy, para el público que no lo conoce, es un autor sumamente conocido, probablemente en España también se han traducido sus obras, pues queremos acercarnos a este autor y a, acercarnos también a una de sus obras emblemáticas. Casi todos los autores, digamos, tienen una obra que los ilumina por encima de todos. Hablamos del Quijote de Cervantes, hablamos, por ejemplo, del Idiota de Dostoyevsky. En el caso de Mikhail Bulgakov, El Maestro y Margarita es una obra que, que como las anteriores que he dicho, tanto Cervantes como Dostoyevsky, también reflejan un poco temas, muchísimos temas autobiográficos de su propia vida. No podemos entender el Quijote sin el momento en que estuvo preso, prisionero Cervantes en Argel. No podemos entender el Idiota sin también las vicisitudes que pasó Dostoyevsky en cuando estuvo en Siberia. La vida de Dostoyevsky, ahora nos lo explicará nuestra conferenciante, está llena de acontecimientos, vivió unos acontecimientos fundamentales, trágicos, importantísimos a nivel social, a nivel político, su propia vida, y El Maestro y Margarita es una obra en la que él, siempre hay que entenderlo desde el punto de vista satírico, pues una de las cosas que a veces siempre él tuvo problemas porque la sátira y el realismo socialista no casan bien, digamos, no conjugan bien. Entonces hoy vamos a tener la oportunidad de acercarnos a Mikhail Bulgakov y nos acercaremos con la obra El Maestro y Margarita. Y para eso contamos con la presencia de una amiga de Casa Rusa, Nina Griesova Jordanishvili. Buenas tardes, Nina. Encantado de tenerte con nosotros. Eh, Buenas tardes a Nina, todos. buenas tardes, Gracias por Nina. invitarme. Nina es licenciada en Filología Rusa por la Universidad Estatal de San Petersburgo y doctora por la Universidad de Granada, además de coordinadora del Centro Cultural de Eslavas de la Universidad de Granada. Es, como digo, licenciada en San Petersburgo, pero ya lleva unos años en España y, como hemos dicho en esta conversación anteriormente, ya se siente medio andaluza. Bienvenida a España y bienvenida, y espero que Andalucía te acoja con la alegría y con la simpatía que tienes y con la simpatía que muestra siempre este pueblo. Bien, la conferencia va a tener una duración de unos 45 minutos, 45, 50 minutos, después de la cual pueden ustedes hacer cualquier pregunta que estamos encantados de responderla. Eh, Sin más preámbulos, porque yo en esta conferencia de tipo literario, artístico, pues me muevo en mi salsa y como director teatral, pues El Maestro Margarita es uno de mis grandes sueños. Es una obra que cualquier director quisiera llevar a escena, por los temas que toca, por las situaciones, por la comedia, por el amor, por los temas. Es una obra que, además, un autor que cuando estuve en los años 80 en Rusia, cuando yo estudié en los años 80, precisamente esta obra se empezó a publicar. Curiosamente, esta obra no se publicó hasta 26 años después de la muerte de Bulgakov, y precisamente fueron en los años 80 donde empezaron a circular en Moscú, en toda Rusia, eh, ejemplares mecanografiados, y se empezó a tener, y todos, para cualquier estudiante de teatro, para cualquier persona amante de la literatura rusa, pues era tener una joya teatral. Era motivo de conversación entre todos, e incluso de peregrinación a las casas de Moscú, de Bulgakov, cerca de los estanques del Patriarca, donde íbamos y donde todavía hay grafitis, y allí pues hay grafitis de todos los personajes que adornan esta novela. Bueno, y sin más preámbulos, Nina, encantado de conocerte, muchísimas gracias por tu participación. Casa Rusa te agradece este instante y, por favor, pues alúmbranos sobre la vida de este genial escritor ruso.
Muchas gracias, José Luis, por esta invitación. La verdad es que te conozco ya desde hace tiempo a través de las redes sociales y sigo tu actividad y gracias por la invitación a la Casa Rusa y buenas tardes a todos los que estén aquí ahora en el Zoom. Bien, me ha tocado un tema que realmente es inagotable porque si vemos en YouTube los vídeos que se han grabado sobre el maestro y Margarita, pues son un número muy grande y cada uno añade algo más a nuestra comprensión de esta obra, de este autor porque realmente es una obra muy compleja, muy multifacética y es muy difícil en 45 minutos abarcar, agotar todos los temas a los que se presta esta novela. Lo que sí hay que decir es que es una novela de las más populares de la literatura rusa del siglo XX, en general de la literatura rusa, pero del siglo XX sobre todo y en el extranjero quizás una de las más vendidas. Si nosotros vemos ahora, por ejemplo, en las librerías españolas qué autores y libros se venden más, pues aparte de Dostoyevsky y Tolstoy, que son unos clásicos y siempre se venden, Bulgakov siempre es uno de los líderes, siempre está en ese top 10 que mejor se vende y la novela El Maestro y Margarita es la preferida de los lectores normalmente. Para entender esta novela, hay que ver también la vida del autor, porque como la ha estado escribiendo durante muchos años de su vida, pues se ha reflejado en esta obra su experiencia personal, su experiencia profesional, sus reflexiones de muchísimos años de vida y trabajo. Pues si vemos ahora, a ver, ahora ha pasado. Pues ayer fue el cumpleaños de Mikhail Afanasievich Bulgakov. Bueno, ya sabéis que allá hay un lío con los calendarios, el gregoriano, juliano, pues claro, él nació todavía en el siglo pasado y correspondía a otro calendario. Pero según el calendario de hoy, lo calculamos el 15 de mayo, así que fue ayer su cumpleaños. Vivió 48 años, no llegó a su 49 cumpleaños. Una vida bastante corta para los autores del siglo XX, sí, del siglo XIX, como que sobre todo la primera mitad era como muy típico no vivir muchos años. En el siglo XX los autores sí que vivían más años y Bulgakov es una de las excepciones de los que no ha durado mucho. Él nació en Kiev, en la capital de Ucrania, en la familia bueno, su padre era profesor de un seminario que él preparaba a los sacerdotes ortodoxos para el servicio. Y su madre también venía de una familia eclesiástica, de los sacerdotes ortodoxos de varias generaciones. De modo que los padres sí que venían de la parte rusa, del Imperio ruso. No obstante, los hijos ya nacieron en Kiev, en Ucrania. Mijail fue el primer hijo de 7 que tuvo la familia y luego ellos estudiaron en los colegios en Kiev, también aprendieron ucraniano, también hablaban este idioma, pero la lengua de la casa era el ruso. Por lo cual, si bien todos los niños sabían ucraniano, para Mijail no había cuestión. Cuando él empezó a escribir ya directamente en ruso porque era el idioma que más dominaba. También es importante que él sale de esta familia, de estas raíces eclesiásticas, porque el respeto por la religión, la reflexión cristiana, la reflexión espiritual, fue muy presente en su casa. Pero bueno, fue una casa, la verdad que muy alegre. Y Bulgakov recuerda la vida de su familia como su infancia,
como algo recordaba como algo muy alegre, lleno de música, porque en casa siempre había música, alguien tocaba el piano, siempre cantaban, a todos les encantaba la ópera, lo cual Mijail también heredó. Luego siempre había juegos, los padres eran muy benévolos con sus hijos, así que el ambiente de la casa era muy cálido, una infancia muy bonita, lo cual siempre se quedó en la mente de Mijail como aquella casa ah, ansiada, ¿no? La que él quería siempre alcanzar en su vida, ese ideal de un hogar, de una familia, donde te sientes cómodo, sientes a gusto, lo cual también luego percibimos en esta novela, en El Maestro y Margarita, porque al final lo que se le da al protagonista de la novela, no lo que él pide, lo que él consigue, es el mayor regalo para él, la mayor felicidad para los dos, es conseguir esta casa donde ellos están en este ambiente de confort, este ambiente de calidez, de amor, lo cual pues recuerda mucho la infancia de Mijail tal y como la describía él y como lo describían sus hermanos y la gente que les conocía. Esa es la casa donde vivía la familia de los Bulgakov. Ahora es un museo. Bueno, ya no sabemos exactamente en qué situación se encuentra ahora, pero sí hay un museo allí. Y aquella lámpara verde que aparece tantas veces en la Guardia Blanca, ¿no? Que también está aquí en la foto, si la podéis ver. Son detalles que hacen el confort de la casa, hacen la calidez del interior de la casa que ambienta de una manera especial la vida de una persona. Bien. Pues Mijail desde muy pequeño ya pensaba que le gustaría estudiar medicina porque dos de sus tíos eran médicos y siempre le han dicho que es una buena profesión y se puede vivir bien con ella. Entonces su elección fue clara desde el principio, fue estudiar medicina y en 1916 terminó el curso con su diploma. Pero antes ya empezó a ejercer, porque claro, si nos situamos, él nació en 1891, ¿no? En 1910, en 1914, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, él ya tenía, pues ya tenía una edad que sí que podía ya entrar en las filas, podría, bueno, al menos podría colaborar en la Cruz Roja, lo cual hizo. Desde el principio él se alistó y empezó a ayudar como ayudante primero, y luego pasó por unas experiencias muy drásticas, muy duras, porque vio muchas muertes, vio muchas mutilaciones. En 1913, Mijail se casa por primera vez con esta chica, Tatiana Lapa. Los dos se enamoraron de muy jovencitos, los padres primero se opusieron al matrimonio, pero ellos estaban tan enamorados que durante 2 años siguieron viéndose y al final se casaron. Ninguno de los dos tenía dinero, ninguno de los dos tenía prácticamente nada, así que Tatiana siguió a Mikhail, que empezó a ejercer de médico. Y estuvo en aquellas regiones, en Bukovina, en Ucrania, donde sí que había muchas acciones militares, donde se producían muchas muertes y se producían muchas bajas. Y entonces fue una experiencia muy traumática para los dos realmente, cuando Tatiana también se alistó como una enfermera y fue a ayudar a Mijail. Y mirad lo que ella, por ejemplo, recuerda y lo describe en sus memorias. Mijail me ha procurado un trabajo en el hospital.
Había muchos pacientes con gangrena. Mijail estaba continuamente cortando piernas, amputando, y yo tenía que sujetar estas piernas. Me ponía tan mala que creía estar a punto de desmayarme, pero me apartaba un poco, inspiraba el amoníaco y regresaba. Luego me acostumbré. Había mucho trabajo. Empezábamos por la mañana, luego había una pausa pequeña y seguíamos trabajando hasta la tarde. Desde luego, estos años que Mijail y Tatiana pasaron juntos, ellos estuvieron juntos 11 años muy intensos, muy difíciles para los dos, han pasado de todo. Esta experiencia cerca del frente, de las batallas, pues luego se convirtió en otra cuando a Miguel ya le dieron un destino en un hospital en la región de Smolensk, un pequeño hospital donde él ejercía de todo prácticamente porque estaba en solitario. Allí fue donde se produjo un episodio muy duro en su vida, que complicó mucho tanto las relaciones de Tatiana y Mijail como su vida ya para el resto. El hecho es que cuando estuvo Mijail en el frente, fue herido en varias ocasiones. Y las heridas, si bien se curaron, dejaron secuelas y él tenía dolores bastante fuertes, sobre todo en la parte del abdomen. Y cuando ya recibió el destino en Smolensk, que estuvo ahí ejerciendo como médico, para paliar los dolores empezó a inyectarse morfina. Y fue cuando se enganchó. Fue a más, a más, a más y ya no podía parar porque ya no podía vivir prácticamente sin morfina. Luego sí, luego más tarde lo describiría en un libro suyo que se llama que se llama a ver, cómo la morfina se llama a sí mismo. En 1926 se publicó esta obra. Ah, entonces él estuvo enganchado. Hay, por cierto, que hay una edición muy bonita que a mí personalmente me gusta mucho, que tiene las ilustraciones de un pintor granadino, Zafra, que son muy impactantes. La verdad es que ver esta obra de Bulgakov con las ilustraciones de Zafra me produjo una impresión muy fuerte y como que hizo ver la obra de otra manera. Es una combinación, me parece muy buena y una edición muy conseguida. Si tenéis la oportunidad de consultarla, pues eh, yo lo recomiendo. Pues estuvo así enganchado durante más de un año cuando su mujer, Tatiana, le empezó a ayudar, le ayudó para desengancharse de la morfina. Lo que hacía sobre todo es que poco a poco le iba añadiendo agua a las dosis que se ponía y al final así él pudo desengancharse de la morfina. Desde el 1918 ya dejó las drogas y ya no volvió nunca más a inyectarse morfina. Am, pero claro, esta experiencia ya pasó factura a las relaciones de Tatiana y a Mijail, por ejemplo. Ella primero tuvo que abortar todavía antes de que se casaran y luego tuvo que abortar otra vez cuando él estaba enganchado a la morfina, temiendo de que el hijo no resultara bien, ¿no? Ah, pues han pasado por todo esto y por segunda vez Tatiana salva la vida de Mijail en 1920, cuando en 1919 ya se produce la revolución y tanto Mijail como sus hermanos se alistan al ejército blanco. Para ellos era una salida lógica, porque la familia de inteligencia ucraniana provincial a la que ellos pertenecían, pues para ellos la salida lógica era incorporarse en el ejército blanco. Todos ellos se alistaron y Mijail también estuvo en el frente, pero ahí cayó enfermo de tifos. Cuando ya el ejército blanco empezó a retroceder y los bolcheviques entraron en Kiev,
resultó que los hermanos de Mijail pudieron escapar y se fueron a vivir al extranjero. Finalmente se quedaron en París y también la madre de Mijail se fue. Pero Mijail, por sus condiciones de salud, no pudo salir del país. Tatiana estaba a su lado porque él es que estaba delirando, no podía ir a ningún lado y le salvó la vida en aquella ocasión una vez más y lo sacó adelante. Pero después de todo lo que han pasado, finalmente Bulgakov tomaron la decisión los dos de mudarse a Moscú. Y con el tiempo, con pocos años ya, Mikhail tomó la decisión de abandonar la práctica médica y dedicarse a la literatura. También es que están viviendo en situación precaria en Moscú. Eso lo describe, por ejemplo, muy bien Valentín Kataev, que se relacionaba mucho con Bulgakov en Moscú en aquella época. Ah, pero bueno, tiene trabajos, trabaja como periodista en Gudok, por ejemplo, en un periódico, publica, gana algún dinerillo y más o menos las cosas se van enderezando. Es allí entonces cuando Mijail y Tatiana van a vivir en Moscú a aquella casa tan famosa que luego sale en el Maestro y Margarita. Esta casa, a ver que si está por aquí. A ver, aquí la tengo. Aquí no está, me he pasado un poco, parece. Bien, bueno. No sé. Bueno, a ver si la encuentro después. Bueno, pues esta casa se encuentra en la calle Большая Садовая, en el número 10. Aquí está. Un apartamento siniestro. Hay un capítulo en la novela que describe esta casa donde se acomoda Volant, donde se desarrolla ya el baile, más tarde, el famoso baile, después de liquidar a los antiguos inquilinos de este apartamento, a Berlioz y a Steopolijayev, ¿no? Pues es este edificio donde vivieron Tatiana y Mijail en vez de ocupar un apartamento como tan lujosamente vivió allí Voland con su séquito. Mijail y Tatiana solo ocupaban una habitación. La situación era muy precaria realmente. Pero es esta casa la que finalmente pues se quedó como que con la memoria de Nabokov, donde está ahora mismo el Museo de Nabokov en Moscú. Es un edificio particular, pero el museo sigue existiendo allí. Esta es la escalera, ¿no? Que José Luis ya me ha comentado que había estado allí y también estaba escribiendo en las paredes de esta escalera, sí, pues porque hay mucha devoción a Bulgakov realmente en Rusia, y no solo en Rusia, sino fuera también. Y hay mucha gente que ha ido para dejar allí, pues escribir un verso, para dejar una frase de la novela, dibujar algo. Y entonces, la verdad es que era un desmadre. Que yo sepa, hicieron unas reformas en la escalera y lo pintaron todo. Ya no sé si volvieron a pintarlo otra vez, más tarde. Eso es que ya no lo sé. Pero vamos, en este estado sí que no hace tanto se encontraba la entrada en la casa la subida para el apartamento de Bola, donde en su momento residió Bulgakov. Y eh, así se expresa la devoción de la gente por la novela y por el escritor. Bueno, pues el capítulo de vida con Tatiana, de Mijail, fue el más largo realmente. Él tuvo 3 matrimonios. Con Tatiana estuvo 11 años. Pero era una persona enamoradiza, un hombre atractivo,
que lo hemos visto, ¿no? Un poco pijo, ¿no? Un poco presumido, le gustaba vestirse bien. Sí, tenía ojos azules que llamaban mucho la atención, le gustaba la compañía de mujeres. Así Sí, que cuando en el 25 él conoció a Elena Blazierska, pues se enamoró perdidamente de ella. Elena venía del extranjero, había estado viviendo con su marido en el extranjero, había conocido París, pues traía estos aires de mujer independiente, sabía conducir un coche, montar a caballo, era muy llamativa. Y Mijail se enamoró enseguida. De modo que se divorcia de Tatiana, que le está pasando muy mal realmente durante un tiempo, y eso es que fue que algo que le consumió a Mijael durante muchos años, de no haber terminado bien con su mujer a la que tanto debía. Y se casa con Elena Blazerska. Pero el matrimonio con Elena no duró mucho, tampoco. Porque en 1929 Mikhail conoce a Elena Shlovskaya. Ese es aquel libro del que yo he hablado de con Zafra, con ilustrado por Zafra, pues yo creo que vale la pena verlo para conocer esta obra. Pues en 25 él conoce a Elena Nuremberg Shlovskaya. Es una belleza. Es una mujer realmente impresionante. Es la Margarita. Es Margarita la que conocemos de la novela de Mijail. Hay algunos rasgos de Tatiana también en Margarita, pero sobre todo, y está claro que es Selena la que está en Margarita, y se parecen mucho realmente. La conoce en 29, como lo he dicho, pero ella está casada. Está casada con un comandante, pues de alto rango. Tiene una vida muy acomodada. Es una mujer que vive con solvencia, no tiene hijos. El romance se desarrolla muy rápido, muy apasionado, pero en el momento en que ella empieza a decirle a su marido que quiere dejarlo, finalmente él le dice que se va a suicidar si ella lo deja, que no va a dejarle, con perdón, Elena tenía dos hijos, él era la otra la que no tenía. Elena tenía dos hijos, entonces su marido lo que le dice que no va a dejarle a los hijos. Y Elena lo que toma la decisión de no seguir con Mijail y por 2 años no se ven. Sin embargo, en el 1932 coinciden de forma casual y ya es imparable, ya no pueden separarse. Finalmente ella se divorcia de su marido, acuerdan de que uno de los hijos sigue viviendo con su marido y el otro, el pequeño, con ella. Y allí empiezan estos 8 años de amor que han pasado juntos desde el 32 al 40, que tanto han llenado la vida de Mijail realmente. Volviendo a la obra de Mijail, él empezó a escribir sobre todo teatro, lo que más le apasionaba era el teatro, a donde más iba todavía de niño, en Kiev, era el teatro. Luego también ópera, era muy musical. Su ópera favorita fue Fausto, la que había escuchado millones de veces en distintas versiones, en distintos teatros en los que podía oír. Am, Empezó a escribir temprano, pero ya a publicar más tarde y realmente nosotros ya cuando estamos viendo su obra, la que ahora tenemos traducida, por ejemplo, en español, eso a partir del 22-24, que es cuando se publica su novela La Guardia Blanca, una novela muy importante para Bulgakov, en la que se representa a toda una generación de los oficiales blancos en los años tumultuosos de la revolución, después de la revolución,
Y realmente es una mirada cercana desde dentro, que trata a las personas como personas, ¿no? No son ni antagonistas, no son ni malos ni buenos, sino que son personas, ¿no? Que representen esta obra. Y es lo que luego, claro, imaginaos, se publicó en 24, ¿no? En 24 el ambiente en la Unión Soviética todavía es bastante benévolo, ¿no? O sea, que no hay tanta presión, no hay tanta... como ya empezaría a partir del 32, ya se cerrarían prácticamente todas las fronteras del arte, ya solo se podía ejercer el socialismo, el realismo socialista. Pero en los 20 todavía pues va a empezar el NEP, están las artes, están las vanguardias, así que muchas cosas se permiten, incluso de orden ideológico. Y esta novela de Bulgakov, que más tarde luego se vería como totalmente contrarrevolucionaria, en aquel momento se publica e incluso tiene buenas críticas. Es más tarde hay una propuesta para convertir la novela en una pieza de teatro, en una obra de teatro, que pasa a llamarse Los días de los Turbín. Y esta pieza de teatro, esta obra de teatro, pues se pone en escenarios, luego se quita, porque claro, tiene problemas ideológicos, desde luego no siempre encaja, pero hay un momento de inflexión en el que Stalin llega a ver la obra. Sí. Sí. Impe- Y le encanta. O sea, habla bastante mal de ella, pero vuelve como 11 veces, un montón de veces a ver la misma obra. Y entonces, mientras Stalin le dedica atención, la obra se mantiene en el teatro y con mucho éxito, porque a la gente le gusta. A la gente le gusta, siempre le ha gustado a la gente todas las obras de teatro de Bulgakov. Siempre han tenido éxito cuando han llegado al escenario, porque no siempre ha sido así. De modo que Bulgakov sigue escribiendo teatro. También se publica, por ejemplo, lo que ya he mencionado, ¿no? La morfina. Un poquito antes, él escribe El corazón de perro, lo cual le trae muchos problemas. Luego se publica también, por ejemplo, Los Maleficios, o en ruso se llama Diaboleada, ¿no? En inglés se traduce también con una palabra parecida. Los huevos fatídicos, también todo esto es de más o menos la misma época, 25, 26, 27, y ya son obras que todavía se permiten por el régimen, pero ya no encajan bien, porque hay una crítica feroz hacia el burocratismo, hacia la rigidez del sistema, de los nuevos burócratas, de una simpleza, una simpleza exagerada ya de las relaciones, de los sistemas que establecen en la sociedad, entre la relación entre las personas y la sociedad. Y esto ya empieza a recibir unas críticas muy fuertes a Bulgakov. Como ya he dicho, El corazón de perro, que no fue publicado en su momento, en 1926, los servicios secretos en KGB viene a casa de los Bulgakov y requisa el corazón de perro, una de las cosas que requisa porque le revuelve toda la casa. Y más tarde a él también le hacen pues, unos interrogatorios muy fuertes, que él lo pasa muy mal. Porque es una obra, no sé si conocéis, una de las obras más queridas, creo que también en la literatura rusa, Sí. de un médico que perpetra la operación de una persona que le traslada unos órganos de perro a la persona muerta, ¿no? Un hombre, un vagabundo prácticamente, que no tiene familia,
pues le trasplanta unos órganos de perro y el hombre se convierte, el perro se convierte en hombre. Entonces, son unos, la verdad es que tiene una base real porque ese tipo de experimentos sí que se hacían se hacían en la Unión Soviética y no solo en la Unión Soviética, pero allí sí que se experimentaba a tutiplén en distintas áreas y realmente ese tipo de parecidas operaciones sí que se hacían en aquel entonces, pero no con este resultado. Pues, con perdón, eso no ocurrió nunca. Pero eso le da pie a Bulgakov a hacer una crítica feroz a la nueva realidad soviética, a esta clase obrera campesina que ha llegado al poder sin haberse formado debidamente, porque para Mikhail Bulgakov el ideal es una persona culta, es una persona educada. Es una persona que respeta a los demás. Él como que se aferra a estos valores de toda la vida, ¿no? Y eso lo valora por encima de todo lo demás, realmente en una persona. Pues precisamente entonces cuando él pasó por estos interrogatorios tan duros para él como consecuencia de haberle requisado el corazón de perro y otros motivos, surge la idea de la novela sobre el diablo. Más o menos el año 1928, cuando él empieza a escribir ya la novela. Em, La novela ha cambiado muchísimo de títulos, porque la primera versión fue La pezuña del ingeniero, ¿ves? Por ejemplo, esos son solo ejemplos, El gran canciller, Satanás, heme aquí, o sea, hubo muchos títulos que él barajó para su novela, y solo en 1937 se quedó con este nombre de El maestro y Margarita. También hay que decir que en los años que él ha estado escribiendo la novela, que mirad, él falleció en 1940 todavía corrigiendo el manuscrito. Y realmente él casi que no ha llegado a la segunda parte, o sea, hay una gran parte de la novela que él no pudo corregir, porque la muerte se lo impidió. De modo que la novela estaba en desarrollo y no tenemos la versión, a ver, es que es imposible ya obtener la versión última de la novela, ¿no? La última, el punto lo puso la muerte, ¿no? No, el punto no lo puso el autor, desgraciadamente. Pero la novela se ha estado escribiendo durante, pues ya vemos aquí, ¿no? 12 años más o menos. Y en este periodo ha sufrido muchísimos cambios realmente a todos los niveles, a nivel de trama, a nivel de personajes. Por ejemplo, al principio el personaje, el protagonista, el maestro, ni la Margarita, no estaban en la novela, no aparecían. Se introducen más tarde en la novela. Y mirad, aquí pongo una hoja de cómo cambiaba, ¿no? De cómo corregía Nabokov ya el texto mecanografiado, ¿no? Las correcciones son de Elena, de su mujer, la caligrafía es de su mujer. Son muchos cambios los que él sigue introduciendo. Incluso en esta última versión, pues sigue cambiando mucho el texto original de la novela. De modo que uno de los primeros problemas con el que se encontraron los editores de la novela cuando se publicó por primera vez en 1966, cuando se publicó la novela, es que no existía un texto icónico, no existía un texto establecido último que se pudiera publicar. Eh, ¿Qué pasó? Lógicamente, la novela, no sé, un poquito yo diría ahora sobre el contenido de qué va la novela, no si para algunos que si no han leído esta novela, pero tal y como estaba escrita desde un principio, Bulgakov sabía que no podría publicarse. No obstante, cada vez que intentaba o leía a sus amigos en esto era bastante ingenuo.
Bulgakov iba leyendo su novela a bastante gente e incluso algunas veces sabía que había gente que eran pues infiltrados que finalmente pues lo llevaban la noticia al KGB o vamos ahí entonces a los órganos como se llamasen en aquel momento. Ah, y y sin embargo, cada vez él quería a que la novela tuviese lectores, que pudiese leerlo, y cada vez que leía preguntaba, ¿qué pensáis? ¿Se puede publicar? Y todo el mundo siempre le decía, eso no se puede publicar, eso no es publicable. De modo que él sabía que él escribía una novela que no podría haber publicada. Y fue así cuando él se fue en 1940, porque Nabokov, perdón, Bulgakov falleció de muerte natural por una enfermedad heredada que fue una a ver, bueno, una enfermedad de riñones Del riñón. complicada. Ujú. ¿Eh? Sí. No, no, una enfermedad así del Ah, riñón, complicada con el riñón. Creo que nefrosa, bueno, no sé, una enfermedad complicada, vamos, yo que no sé exactamente cómo se llama, pero una enfermedad de riñones que era heredada fue como un apagamiento paulatino, ¿no? Poco a poco se fue apagando durante bastante tiempo. En 1940, cuando falleció, pues la novela se quedó, la guardó su mujer, Elena, que fue la que conservó todos sus documentos y lo hizo con mucho cuidado, siempre intentando, buscando salidas, intentando publicar en cuanto viera la posibilidad. Y precisamente esta posibilidad llegó en 1966 cuando es el deshielo, ¿no? Ya estamos en deshielo, ya en 1953 muere Stalin, luego viene Khrushchev, ya las cosas se ponen más suaves, se puede publicar más cosas. Y entonces Konstantin Simonov, que fue el que encabezaba esta revista Moskva, permite la publicación de la novela. Ah, la novela se publica muy censurada. Sobre unos 12% de la novela simplemente fueron sacados del texto, o no se publicaron. Y aún así, la revista se agota enseguida, se forman unas colas grandísimas para comprar esta revista y por entonces en la Unión Soviética las revistas se publicaban con unas tiradas millonarias. La novela se pasa de mano en mano porque es como si fuera una explosión, como un efecto de bomba que produce la publicación de la novela de Bulgakov. 2 años más tarde se publica en formato libro ya con el texto íntegro en Imcapress en París. De modo que a partir del 60, hasta el 73 no aparece en la Unión Soviética en formato libro y texto completo. Pero ya desde aquellos años se sabe de la existencia de esta novela, si bien todavía no llega a la sociedad amplia, ¿no? A un lector, pues, más que nada era un lector intelectual de ciertos círculos, ¿no? Donde se pasaban estas revistas de mano en mano. También sí, vamos, se reescribían y se pasaban también de mano en mano. Ah, pero al lector muy amplio todavía no llega. Realmente la novela de Bulgakov llega al lector amplio a finales de los 80. Ya cuando todo el mundo empieza a leer juntos con con esta avalancha de textos que llegan en esta Unión Soviética ya moribunda, pues todo un descubrimiento de miles de autores cuando la gente tenía una fiebre de lectura tremenda. Lo leía todo lo que se le presentaba, la gente leía por la mañana, por la noche, a todas horas, y todo lo que era escrito y editado, todo esto, pues se agotaba enseguida realmente en periódicos y revistas y libros.
De modo que Bulgakov realmente llega a la sociedad rusa, a los lectores ruso hablantes soviéticos, a la sociedad amplia, pues ya solo para finales de los 80. Bien, me quedan algunos minutos para comentar lo que es la novela. Mirad, la novela tiene dos líneas principales de desarrollo. La primera es que a Moscú de los años 30, que realmente no sabemos qué año es, no se puede establecer el año porque hay unas discordancias importantes en el texto de la novela que apuntan a distintos años, así que no sabemos exactamente cuál es el año, pero más o menos los años 30 mediados. A los años 30 en Moscú viene el diablo en persona, el Satanás, y aterriza en lo que ya ha mencionado José Luis, en los estanques de Patriarca, en Moscú, cerca de aquella zona donde vivía Bulgakov en sus primeros años en Moscú con su mujer Tatiana. Y a partir de este momento empiezan a suceder cosas muy raras en Moscú. Porque una sociedad que parecía tan transparente, tan clara, donde todo tenía una explicación científica, donde Jesús pues simplemente era un impostor o simplemente no existió y todo eran unos inventos y todo eso se demostraba de forma científica apoyándose en los textos de los clásicos también, que es lo que hace Berlioz en el primer capítulo de la novela. Pues resulta que allí se entromete el Satanás que dice que conoció a Jesús en persona y que estuvo allí cuando Poncio Pilatos lo condenó. De modo que, y le dicen, bueno, ¿y dónde están las pruebas? ¿Dónde están los hechos? Y él les empieza a contar la historia. Ahí empieza el lío, porque lo que coincide en esta novela son más o menos los días calendarios, ¿no? Es mayo en Moscú y aparentemente coincide con el jueves de la Semana Santa, vamos, de la Semana Santa, que en aquel entonces no fue Semana Santa, en el Shalaim, en Jerusalén, el momento en el que Pilatos primero condena a Jesús y luego lo ejecuta. Ah, la primera línea, como ya he dicho, es en Moscú de los años 30 y la segunda línea, que es la que empieza el Satanás contando la historia, nos desplaza a los tiempos de Jesucristo, ¿no? Su entrada en Jerusalén y ya el juicio de Pilatos. Eh, el- si en Moscú realmente todas las cosas, la novela es bastante gorda, ¿no? Es así. Ah, Se desarrollan en 4 días. En 4 días todo esto está concentrado en toda la acción que es muy dinámica realmente. Ah, en los capítulos de Jerusalén solo tenemos un día, solo un día. Ah, entonces, son dos líneas que tienen géneros diferentes, estilos diferentes, ah, que no se parecen prácticamente en nada. Y entonces, los capítulos que son de Moscú y los capítulos que son de Jerusalén producen un efecto de choque realmente, y lo cual desconcentra al lector pero al mismo tiempo introduce una visión de ambos tiempos que a lo mejor antes no habíamos tenido, ¿no? Como siempre, la combinación es el efecto del extrañamiento, ¿no? De encontrar estas realidades tan distintas, pues produce el efecto de descubrimiento de algo nuevo, ¿no? De descubrimiento de nuevos significados. Pues en la versión en Moscú, lo que en los capítulos de Moscú donde actúa el Satanás,
es todo comicidad, fantasía, es o tragicomedia a veces. Son capítulos donde nos reímos mucho, realmente. Son capítulos donde vienen unos cambios de trama que no te esperas. Muy inusuales, donde realmente Bulgakov rompe con todas las reglas. En esta novela, en general, Bulgakov rompe con muchísimas reglas narrativas. Pues falta decir que, por ejemplo, el protagonista de la novela, el maestro, aparece en el capítulo 13 y la otra protagonista de la novela, Margarita, aparece en el capítulo 19, que ya por la mitad del libro o más adelante, ¿no? Todo el resto está el diablo, que primeramente la novela iba sobre el diablo, no sobre el maestro y Margarita. Luego en los capítulos de Jerusalén, Bulgakov como que introduce su visión de la vida de Jesús, ese día que él vivió con Poncio Pilato. Es una versión que realmente nos invita mucho a la reflexión. Este libro cuando se publicó en el 66 y luego más tarde cuando lo leía la gente soviética, pues muchos eran ateos o no tenían mucha idea de las Sagradas Escrituras ni de la religión, solo aquello que habían percibido a través de las enseñanzas socialistas y soviéticas. Pues fue como un descubrimiento realmente, porque mucha gente llegó incluso a la religión, incluso a, a la iglesia, él llegó a través de Bulgakov, porque allí descubrieron los evangelios. Bulgakov critica los evangelios. Él es que lo ve desde un punto de vista escéptico, ¿no? Que un hombre escribiera este evangelio, pues fue también un hombre, ¿no? Que también dio su versión. Él también pudo equivocarse porque solo fue un hombre, ¿no? Como el, ah, eh, el Mateo que sigue a Joshua, ¿no? En Jerusalén. Ah, pero también hay que decir que Bulgakov, y eso complica mucho la comprensión de la novela, porque ya ha generado un corpus de textos de investigación sobre la novela tan importante que es imposible agotarlo, imposible leerlo todo. Porque Bulgakov realmente en estos 12 años que estuve escribiendo la novela, él se empapó de tantísima literatura. En esta novela se encuentran huellas de tantos autores y de tantos libros que es prácticamente imposible encontrar el trazo de todos ellos. Y todos tienen algún granito allí en la novela, porque él leyó también a los importantes estudiosos de la época, por ejemplo, de la época esa de vida de Jesús, estudiosos historiadores que habían consultado pues, muchos textos apócrifos, a los padres de la iglesia, muchos textos que de alguna manera versaban o tocaban el tema de tal y como se desarrolló en el primer siglo de nuestra era. Eh, de modo que la versión que nos ofrece Bulgakov luego conecta con muchos apócrifos que incluso podrían aparecer después, como por ejemplo los apócrifos del Mar Muerto, que ya fueron encontrados en 1945, pero publicados más tarde, y Bulgakov no tuvo acceso a ellos. Pero como los apócrifos realmente se relacionaban entre ellos, pues a través de otros apócrifos se podía intuir o entrever el contenido de otros apócrifos. También conecta, claro, con esta línea espiritual, de búsqueda espiritual religiosa que fue tan importante para el Imperio Ruso de principios del siglo, con Gurdjieff, con Blavatsky, con Uspensky, con todos aquellos pensadores. Ah,
que habían leído también a muchos autores y a muchos textos históricos, y habían formulado sus propias ideas y reflexiones. Pero, por ejemplo, también tenemos ahí el texto de Leonid Andreev, ¿no? El de Judas Iscariote, que también está tocando el tema de Judas desde un punto de vista totalmente distinto de cómo lo tratan los evangelios. Así que es una parte de la novela que despierta mucha reflexión, que invita a la reflexión, que interesa mucho a la gente, y realmente pues da mucho para que hablar, para hablar. O sea, que podríamos solo dar una conferencia de una hora sobre esta parte de Jesús, de Jerusalén y del primer siglo de nuestra era. Y la otra parte que realmente es más grande, ocupa mayor parte de la novela. Está llena de situaciones cómicas, de la fantasía que conecta, por ejemplo, sobre todo con Gogol, con la tradición de Ujú. Gogol, con Hoffman también. Y también, si por ejemplo la parte de Shalaim podría también relacionarse con la tradición, pues también en ese mismo tiempo, por ejemplo, Thomas Mann estuvo escribiendo a José y sus hermanos. La parte de moscovita y cómica de esta novela, pues conecta bastante con Kafka, por ejemplo, el proceso de Kafka, ¿no? Mm. No, o sea, la novela se inscribe muy bien en todo lo que es la tradición de la literatura occidental del siglo XX, los años 30-40. Y es una de las obras cumbre de esta literatura, clarísimamente. Em, bueno, pues hablando un poco de los personajes y ya terminando la charla, pues hay unos personajes inolvidables, que realmente es una de las novelas rusas que más se ha volcado en la lengua rusa, porque están las frases, los dichos que se repiten en nuestra a día, pues continuamente en la vida cotidiana, que es una novela que como Biblia ya forma parte del lenguaje cotidiano, incluso con sus frases y con sus palabras. Eh, pues los personajes tan interesantes como el mismo Diablo, que es un extranjero, supuestamente Voland, que conecta con el Fausto de Goethe. El nombre de Voland aparece en Fausto, y luego Voland, por ejemplo, lleva un bastón con la cabeza de Pudel, que es en quien se convierte Mefistófeles en Fausto, ¿no? Así que una conexión directa con el Fausto de Goethe. El gato es un personaje, el Beguimot, en español sería hipopótamo. Vamos, no tiene pérdida, de verdad, se ríe muchísimo con este personaje, pero al mismo tiempo es tragicómico, ¿no? O sea que él es peligroso al mismo tiempo. Eh, Luego el Karoviev, otro personaje que siempre está bromeando, pero bromeando pues puede cortar la cabeza o, o llevar a mandar el exilio a donde fuera a cualquier persona. Estos personajes son muy característicos, muy carismáticos, y son inolvidables realmente todos estos personajes. Están conectados también con muchísimas mitologías, que esto ya si algún día alguien se interesa, pues se encuentran conexiones a las mitologías antiguas y también de Sumeria y de Babilonia y de griega, bueno, de todo un poco. Azacelo también es otro personaje de esta novela, del séquito del Satanás. Y finalmente
Esta novela, desde luego, por su popularidad, muchísimas veces se ha procurado llevarla a la pantalla, se ha procurado, aquí no sé si se ve así mejor. Aquí a la derecha es la última mujer de Bulgakov, Elena. Aquí pongo los fragmentos de la última película del año 23 que se realizó en Rusia por un director de raíces rusa pero americano, Mikhail Laxin. Y al parecer, esta versión es de las mejores. No sé, los que la han visto, la verdad es que hay ciertas dificultades para verla porque ha sido amplísimamente criticada porque el director hizo unas declaraciones contra la guerra y luego la película se retiró realmente de la circulación. Pero si podéis acceder a esta película, creo que los personajes están muy bien conseguidos. Y si hemos leído la novela y claro, cada lector imagina a su manera a cada personaje, ¿no? Pues para mí, por ejemplo, personalmente sí que encajan bastante los personajes. Y me parece que es una novela, una película que sí refleja una de las mejores, que consiga acercarse más a la novela de Bulgakov. Aquí están todos, ¿no? En el centro está Boland, que realmente es un actor alemán que habla con un acentillo en ruso. Ah, y aquí está Master, el maestro y Margarita. El gato, que es un gato real también. Bueno, aquí no parece muy real, pero sí se utilizó un gato real que luego lo trajeron al estreno de la película, al gatito. Ah, de modo que es una película muy conseguida y no sé si próximamente podremos verla también con subtítulos en español. Bueno, lo que quiero terminar hablando de que, por desgracia, pues la novela y la vida de Bulgakov terminaron al mismo tiempo, ¿no? Con su muerte terminó la novela. Él falleció preocupado continuamente por terminar la novela. Terminar la novela fue una idea, una obsesión suya, que estaba trabajando ya sin fuerzas, ya solo dictando, sin poder escribir hasta el último aliento en esta novela. Pero lo curioso es que en la vida de Bulgakov también hubo muchísimos momentos que podríamos decir fantásticos, ¿no? Incluso, porque ha habido muchas conexiones, ha habido muchas intuiciones que le han ocurrido a él en la vida. ah, que están en sintonía con su novela, con sus personajes, porque realmente, claro, el maestro, el que aparece en la novela, es un personaje autobiográfico, un personaje que repite en muchos sentidos la biografía de Bulgakov, que desde el 1932 prácticamente no pudo publicar nada. Eh, bueno, no he dicho yo, claro, una cosa muy importante, que en 1930 él ya desesperado porque no podía publicar y no podía trabajar en ningún lado por las críticas que recibía, él escribió una carta a Stalin pidiendo que le dejara abandonar el país. Era una práctica más o menos conocida. Varios escritores hicieron lo mismo, dirigiéndose a Stalin, y Stalin le respondió con una llamada a su domicilio. Cuando Bulgakov recibió la llamada, no creyó. En el primer momento colgó. Luego volvieron a llamar, entonces habló y Stalin le dijo, entre otras cosas, le dijo: bueno, ¿de verdad que quiere usted irse? Está tan hastiado de nosotros. Y Bulgakov, que de repente se sintió muy ah, como congelado, que no sabía qué decir por el miedo, por unos sentimientos muy fuertes que le habían asaltado.
no supo decir otra cosa que como que el escritor que se siente realmente ruso no puede vivir lejos de su patria. Stalin le dijo, bueno, que no, ¿no probó usted ir al Teatro de Arte de Moscú? Dice, no, que no me dan trabajo. Dice, pues pruebe usted mañana. Y ya un día tenemos que hablar. Y así dice, sí, sí, por favor, vamos a hablar. De modo que nunca hablaron. Pero al día siguiente, Bulgakov fue al teatro y realmente lo aceptaron allí. Estuvo allí trabajando, si bien siguieron sin publicar su obra, pero al menos estaba ganando un sueldo y no viviendo sin poder tener trabajo y sin poder recibir un salario digno. Em, la novela, lo que muchos estudiosos suponen también, por ejemplo, la Marieta Chudakova, la que realmente es responsable de reproducir, prácticamente reproducir, porque ella, trocito por trocito, hablando con la mujer de Bulgakov, fue sacando palabra por palabra todo lo que faltase a la novela y reconstruyeron esta última versión de la novela que ahora ya se considera canónica. Ella, por ejemplo, consideraba que construyendo a Voland, en su novela, Bulgakov se refería a Stalin y que realmente esta novela iba dirigida a Stalin. Muchos escritores de aquel entonces, pues un año después de Bulgakov, Zamyatin también escribió una carta a Stalin y Stalin le respondió y le dejó irse del país, a diferencia de Bulgakov. Muchos lo veían como el padre realmente de la nación y lo veían como alguien capaz de, aún haciendo el mal, hacer el bien, lo que dice el epígrafe, ¿no?, de la novela, tal y como actúa Volant, y lo veían como un ser que él llevaba justicia muchas veces. Y posiblemente lo que suponen algunos estudiosos, con esa novela, el lector principal a quien se dirigía Bulgakov era Stalin y quería que la leyese. Y Stalin la leyó, la novela esta. Pero bueno, no sabemos su reacción realmente, si bien lo protegió hasta el final. Y allí está Bulgakov bajo la piedra que en su momento estuvo en el entierro de Gogol. Gogol fue el gran maestro de Bulgakov. Fue una historia muy curiosa cuando al principio, después de enterrarlo, la mujer de Bulgakov, Elena Shilovskaya, no quería poner ninguna lápida ni nada en la tumba. No encontraba nada apropiado y un día llegó allí en el cementerio a la parte donde estaban guardadas todas las lápidas y hacían las lápidas y de repente vio una piedra. Esta piedra y preguntó, ¿pero esto qué es? ¿De dónde sale esta piedra? Y le han dicho, es la Gólgota. Dice, ¿cómo? Pues que es una piedra que hizo traer Google de fuera, por lo visto se trajo de Ucrania, de aquella parte, quiso ponerla en su tumba un día cuando fuese enterrado y estuvo realmente en su entierro. Pero cuando trasladaron ya los restos de Gogol del monasterio de Danilov, en el que estaban sus restos, y le pusieron un monumento soviético típico que pensaban que correspondía a la grandeza de este escritor, la piedra se dejó pues sin utilizar. Y Yelena Sergeyevna pagó todo lo que tuvo que pagar sin dudar un instante y instaló esta piedra que era del maestro de Bulgakov en el entierro de su marido. Y así lo vemos, están aquí el escritor Mikhail Afanasievich Bulgakov y Yelena Sergeyevna Bulgakova juntos en este trozo de tierra. Y a nosotros nos queda la novela, que es eterna, que podemos leer y releer,
las veces que queramos y la verdad es que cada vez que leemos esta novela una vez más le encontramos otros sentidos, le encontramos otros momentos que no habíamos visto, no habíamos advertido antes y siempre es enriquecedora realmente. Así que recomiendo leer y releer El Maestro y Margarita muchas veces. Pues por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nina. Muchísimas gracias por esta excelente conferencia, por esta excelente exposición de la vida de Bulgakov, de su obra, Maestro y Margarita. Hay una frase en la obra que permanece siempre: los manuscritos no se queman, los manuscritos no arden. Es una frase que, bueno, incluso en la novela el propio Bulgakov tuvo que quemar precisamente por miedo a que esta obra se descubriese, tuvo que quemar la novela y la escribió de memoria, recordando todo lo que había quemado. Es algo que se vuelve a dar, es redundante esta imagen de cómo el autor quema su novela. No olvidemos también que la tercera parte de las almas muertas, Gogol también lo echó al fuego. Y bueno, es la posición del individuo frente al poder y cómo el poder no puede acabar con él. Precisamente esta obra, no tanto en Rusia, sino en Europa y a nivel mundial, yo aconsejo que la leáis porque ha influido en mucha gente. Hasta el propio Mike Jagger hizo un tema que se llamaba Simpatía por el Diablo leyendo esta novela, el propio Mike Jagger con los Rolling Stones, en fin. Se ha leído mucho. En España, un gran director de teatro, autor, dramaturgo, Juan Mayorga, hizo un texto teatral que se llama Cartas de amor a Stalin, precisamente hablando de ese proceso, de ese momento en que Mikhail Bulgakov se dirigió a Stalin pidiéndole por favor que le dejara salir del país, que pidiéndole ayuda. De alguna manera, como ha dicho Nina, cómo que usted quiere abandonarnos? La pregunta ya tenía trampas. Si digo que sí, pues es que quiero abandonar. Y sí, le dejó estar en el Teatro de Arte de Moscú con Stanislavski. Stanislavski dirigió la obra de Los días de Turbín, pero también fue un destino trágico y un destino doloroso del propio Mikhail Bulgakov, un hombre con talento, trabajando a veces haciendo de ayudante de dirección, haciendo limpiando el escenario. Pero sin embargo, su espíritu durante esos años fue el de escribir esta novela y yo quisiera poner de relevancia este valor que todos los autores grandes, como hemos empezado hablando, y en el caso de los autores rusos, este humanismo, esta valentía, este luchar contra el poder, contra las circunstancias, no poder, no callar, la fuerza está en la palabra. Eh, Recomiendo que leáis esta novela, que conozcáis a este autor. Muchísimas gracias, Nina. No da tiempo ya a hacer preguntas. Veo que nos saludan desde Colombia, se ha extendido casi a 1 hora y cuarto. Gracias, Nina, por la perfecta exposición que has hecho. Lean la obra, miren las versiones cinematográficas, ahora mismo se ha firmado una que en 2024, hay otras versiones de la época soviética, también hay películas sobre otra obra de Bulgakov, también se ha rodado la película Corazón de Perro, muy interesante también, hay una versión muy bonita con muy interesante. Morfina, también hay una película que se ha hecho sobre esta película, sobre esta obra. Y como ha dicho Nina, cada vez que leemos El Maestro y Margarita, encontramos nuevas aristas, encontramos nuevas cosas que se nos habían quedado entre los dedos. Y fundamentalmente, como ha empezado la conferencia, Nina, la obra acaba con el perdón. Poncio Pilatos, al fin y al cabo, pía su culpa eterna. Y están los dos en una imagen muy bonita. Yo una vez monté esta obra y puse una música de Schubert porque es estar con los amigos, estar con la familia, volver a estar con quien queremos, volver a estar con quien queremos. Quizás ahí está, eso no lo podemos cambiar por nada en el mundo. Muchísimas gracias, Nina. De verdad, te agradecemos desde Casa Rusa esta maravillosa conferencia y que animo a todos, tanto en España como en todo el mundo, a leer esta obra y adentrarse en la literatura eslava. Esta obra precisamente es una de las obras más importantes de la época soviética y me atrevería a decir de la literatura rusa a nivel mundial. Muchísimas gracias. Nos Muchas vemos en gracias, nuestra José. próxima conferencia. Te deseamos todo lo mejor y esperemos tener contacto contigo para descubrir a nuevos autores.
Muchas gracias, Nina. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Un saludo muy grande de todo corazón a todos los que nos habéis seguido en la conferencia. Nos vemos en la próxima. Adiós.